A ver, seamos sinceros. Para la inmensa mayoría la historia del Arca de Noé es, bueno, un cuento para dormir. Fantasía pura a la altura de los unicornios o de la Atlántida, vamos. Pero hoy vamos a desgranar un texto que afirma, contra todo pronóstico, que esto ocurrió de verdad. Y francamente, tengo unas cuantas objeciones de cajón y unas lagunas de guión que no hay por dónde cogerlas. Me parece perfecto. Mi objetivo en este análisis no es convencer a nadie, sino exponer, con toda la calma y lógica del mundo, qué respuestas da exactamente esta fuente a cada una de esas dudas. Nada de dogmas. Vamos a explorar los datos, las proporciones y las pistas geológicas que pone sobre la mesa. Así que, cuando quieras, dispara. Vale, pues empiezo por puro sentido común. ¿No es evidente que todo esto fue en su momento una simple riada local? Ya sabemos cómo funciona el teléfono escacharrado a lo largo de los siglos. Se inunda un valle por 4 gotas mal contadas, el abuelo se lo cuenta al nieto poniéndole un poco de drama, y un par de milenios después tenemos un apocalipsis planetario y un zoológico flotante. Es pura exageración. Podría parecerlo, claro, pero resulta que el texto original no deja absolutamente ningún margen para esa interpretación local. La palabra griega que utilizan no es para un desbordamiento o un chaparrón de fin de semana, usa el término exacto cataclismos. ¡Qué sorpresa! Es de donde viene nuestra palabra cataclismo. Y además cronometra el evento al milímetro. Una tormenta local dura unos días, el agua se evapora y listo. Pero este documento detalla un suceso que, sumando la tormenta y lo que tardan en bajar las aguas, duró más de un año entero. Y de hecho hay un problema de pura lógica matemática con la teoría de la simple riada. Según el texto, construir este barco llevó décadas de trabajo. Estamos hablando de un mastodonte de 40.000 metros cúbicos de volumen. Parémonos a pensar un segundo. Si solo va a haber una inundación local, invertir medio siglo en una obra de ingeniería faraónica solo para salvar a tu familia y a unos cuantos animales no tiene ningún sentido. Habría sido infinitamente más fácil y rápido sencillamente coger los bártulos y mudarse a una zona más alta. Vale, compro que el barco era enorme. Pero seamos un poco serios. Sigue siendo un cajón gigante de madera. A ver, el Titanic era la cúspide absoluta de la ingeniería de su época. Acero reforzado, compartimientos estancos, y se fue al fondo del Atlántico en su primer viajecito por rozar un bloque de hielo. Y ahora resulta que nos tenemos que creer que un barco de madera rudimentario sobrevivió a la madre de todas las tormentas sin hacerse palillos al primer golpe de ola. ¡Venga ya! Pues justo aquí es donde los planos de ingeniería naval nos dan una sorpresa fascinante. El texto detalla que la embarcación medía unos 134 metros de largo por 13 de alto. Ojo al dato, porque no estaba diseñada para ser rápida ni para atracar en ningún puerto. Su único objetivo era ser un cofre absolutamente inundible. Y esa proporción exacta, de 10:1 entre largo y alto, no es casualidad. Los ingenieros navales modernos han aprendido a base de palos que para que un carguero gigante soporte las tensiones brutales de una tormenta oceánica sin partirse por la mitad, necesita exactamente esa relación, 10:1. Los mismos principios aplicados a los buques de hoy en día, descritos hace miles de años. Muy bien, sobresaliente en geometría. Pero pasemos a la física, porque aquí es donde la historia hace aguas, y nunca mejor dicho. Si aceptamos la premisa de que todo el planeta quedó sumergido, tapando hasta la punta del Everest, ¿dónde demonios se ha metido toda esa cantidad absurda de agua hoy en día? ¿Se esfumó? ¿Se evaporó por arte de magia hacia el espacio exterior? No, no hizo falta ningún truco de magia. El agua sigue aquí. Hay un dato interesantísimo de National Geographic que lo ilustra a la perfección. Hoy en día existe 10 veces más volumen de agua en nuestros océanos que tierra por encima del nivel del mar. Lo que plantea la fuente es que antes de este cataclismo, las cuencas oceánicas eran menos profundas y las montañas, bueno, mucho más bajas. Para visualizarlo, si cogiéramos una excavadora a escala planetaria, allanásemos todos los continentes y los echáramos al mar hasta dejar una esfera perfecta, y el agua que ya tenemos cubriría la Tierra entera bajo una capa ininterrumpida de unos 2 kilómetros de profundidad. Vale, eso de que las montañas crecieron de golpe justo después me suena a excusa geológica muy conveniente. Pero vayamos a lo empírico. Un evento de esa magnitud, capaz de reventar y reconfigurar la topografía de todo el planeta, no pasa de puntillas. Si de verdad hubo un apocalipsis acuático global, debería haber una huella física, un rastro masivo y gigantesco bajo nuestros zapatos que sea innegable. Y según los paleontólogos que cita esta fuente, esas huellas están literalmente por todas partes. Solo hay que mirar los hallazgos en el permafrost de Siberia y Alaska. Se han encontrado decenas de miles de mamuts y rinocerontes congelados de manera instantánea. El detalle clave, y un tanto macabro, la verdad, es que muchísimos tenían comida sin digerir en el estómago. Algunos hasta tenían flores y hierbas sin masticar entre los dientes. Fue una muerte súbita. Y no solo eso. Hay fosas comunes fosilizadas repartidas por el mundo donde leones, osos, lobos y alces aparecen aplastados, amontonados caóticamente en un mismo estrato de roca. Todo esto indica que murieron exactamente al mismo tiempo, arrastrados por un evento catastrófico repentino y devastador.
Fosas comunes, animales congelados en mitad del desayuno. De acuerdo. Te lo compro como un misterio geológico potente, pero sigo teniendo un problema de base gigantesco. Un suceso que en teoría borra a la humanidad entera de un plumazo y le da el botón de reinicio, sería el evento histórico más alucinante de todos los tiempos. ¿Y pretendes que nos creamos que este macroevento solo ha quedado registrado en un único libro antiguo? Pues resulta que no es ni de lejos una historia exclusiva de un solo libro. Documentos de investigación, como la Enciclopedia Bíblica Estándar Internacional, tienen catalogadas cerca de 270 leyendas distintas sobre un gran diluvio y están repartidas por todos los rincones del planeta. Estamos hablando de historias increíblemente parecidas entre los antiguos egipcios, en China, en la Polinesia remota o entre las tribus de América. Estadísticamente hablando, es imposible que todas estas culturas se pusieran de acuerdo para inventarse lo mismo. Para la fuente, la explicación más racional a este trauma ancestral es que todas guardan el recuerdo distorsionado de un mismo evento real. Y mira, aquí entra uno de los detalles antropológicos que más fascinan de este análisis. Resulta que un montón de culturas primitivas, desde México hasta Australia, pasando por Egipto, tenían una tradición escalofriantemente idéntica. Una especie de Día de los Muertos o festival solemne para honrar a los ancestros destruidos, y lo celebraban a mediados de noviembre. ¿La coincidencia? El texto original especifica con precisión quirúrgica que el evento empezó exactamente el día 17 del segundo mes de su calendario. Si lo traducimos al nuestro actual, eso cae justo en la transición entre finales de octubre y mediados de noviembre. Es como si hubiera quedado una cicatriz grabada en el calendario de casi toda la humanidad. Fechas exactas en todo el mundo. Vale, reconozco que es muy curioso. Pero no podemos obviar que la historia está plagada de cosas totalmente absurdas. Todo el mundo recuerda la superproducción de Hollywood con Russell Crowe. Había monstruos gigantes de piedra con 6 brazos que brillaban en la oscuridad. Una locura. Todo parecía más bien un descarte de una peli de fantasía épica que un registro histórico serio a tener en cuenta. A ver, es indiscutible que Hollywood metió muchísima invención visual sacada de textos paralelos para hacer taquilla. De eso no hay duda. Pero es verdad que la fuente original menciona a los famosos Nefilim, seres violentos descritos como fruto de una unión antinatural. Lo brillante del texto que estamos explorando es cómo aterriza esto sin tratarlo como simple magia. Plantea que el terror real que sembraron estos seres fue la semilla original de la que brotaron las mitologías paganas posteriores. Es decir, estos Nefilim serían la base real de los héroes y semidioses que luego romantizarían autores griegos como Homero o Hesíodo. Figuras de fuerza sobrehumana, con un toque divino, pero con unos apetitos de poder y una brutalidad absolutamente terrenales. Frena un segundo ahí. ¿Me estás diciendo que el relato justifica su propia veracidad usando los mitos de Hércules o Aquiles? ¿Utilizar leyendas de dioses griegos tirando rayos desde el Olimpo como prueba para validar un hecho real me parece un salto mortal lógico y una incoherencia total? Y tendrías toda la razón si fuera así. Por eso la fuente hace una distinción vital para no caer en esa trampa. Aclara explícitamente que todos estos relatos mitológicos globales son indicios, no pruebas. Nadie está diciendo que la Ilíada sea un diario histórico impecable. Lo que argumentan es que ese nivel tan alto de fantasía es el resultado natural de siglos y siglos de teléfonos cacharrado en la transmisión oral humana. Esos mitos funcionan como ecos arqueológicos en la mente, pistas culturales que están muy deformadas, sí, pero que al rastrearlas nos llevan a todos hacia una misma raíz histórica común. Exacto. Ahora bien, para quienes defienden este texto como algo más que un eco cultural, y concretamente desde una perspectiva cristiana, el documento señala que la prueba histórica definitiva está en textos biográficos posteriores. Señalan que documentos como el Evangelio de Lucas incluyen a este personaje en registros genealógicos sumamente meticulosos, tratándolo como un antepasado de carne y hueso, no como una alegoría. Y Mateo lo cita como una figura histórica literal para trazar paralelismos sobrios con el futuro. Para la fuente original, esto le otorga el sello final de validación como un evento que ocurrió de verdad, en nuestro espacio y en nuestro tiempo. Bueno, a ver, tengo que admitir una cosa. Independientemente de que uno compre la historia al completo o no, la red de argumentos es muchísimo más densa de lo que uno suele pensar. Pasas de cálculos matemáticos de astilleros y paquidermos congelados de golpe a ese inquietante calendario global de los muertos. Sinceramente, se han montado una defensa bastante sólida como para despacharlo simplemente como un viejo cuento de niños. Exactamente. Y de eso trataba este análisis. De poner sobre la mesa, boca arriba, todas esas cartas, geológicas, de ingeniería y antropológicas. La evidencia que presenta la fuente está ahí, desafiando frontalmente lo que muchos damos por sentado. Y nos deja con una reflexión final bastante potente. Si prácticamente todas las culturas de la Tierra guardan el eco de una destrucción pasada en sus tradiciones más sagradas, ¿podemos afirmar con total seguridad que es solo mitología? ¿O quizá la historia de la humanidad esconde capítulos dramáticos que la ciencia moderna apenas empieza a rascar? Esa es la gran pregunta que cada uno tendrá que decidir.